Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto volverlos a ver a todos por aquí. Hoy vamos a ver una lección muy bonita que es la continuación de la que nos empezó a dar Carmen Mari la vez pasada. Carmen Mari nos habló de la importancia de la formación humana. Como les he explicado, vamos a tener 4 lecciones. Ya tuvimos 4 lecciones de la formación espiritual. Ahora vamos a tener 4 lecciones que hablan de la formación humana. La primera fue la que vimos con Carmen Mari la semana pasada, que fue la importancia de la formación humana. Hoy vamos a ver los componentes, pero antes de empezar vamos a encomendarnos a Dios para que podamos tener todos los frutos de salvación que Él quiere. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, ilumina nuestros corazones, ilumina nuestro entendimiento, ayuda a nuestros labios y a nuestros oídos para que escuchemos las palabras que tú quieres que oigamos, para que digamos las palabras que tú quieres que digamos, para que nuestra mente esté abierta a toda la verdad que tú quieres infundirle. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La lección de hoy, como les decía, es de los componentes de la formación humana. Conoceremos que hay distintas facultades, ¿no? Hay facultades superiores, que son las que nos hacen semejantes a Dios. Hay facultades subordinadas, que son más o menos como intermedias, ¿no? Las tienen en parte los animales, pero nosotros las tenemos en un nivel muy superior que ellos. Y aquí no se ve en la portada, pero son facultades inferiores, que esas son las que también tienen los animales. ¿Qué le pasa al mundo? Muchas veces conocemos a personas y hasta catequistas que les falta el control totalmente, que dejan que sus sentimientos los gobiernen o sus sensaciones, el hambre, el frío. Es que como tengo tanto frío, entonces estoy de un mal humor terrible y no aguanto que nadie hable conmigo, que nadie me moleste, porque ustedes ya saben que tengo mal carácter y entonces ¿por qué me molestan? O hoy tengo muchísimo sueño y entonces no voy a ir a dar mi clase. O hoy me siento furiosa porque mi suegra me hizo no sé qué y tampoco voy a ir. Hoy con las mujeres, ¿no? Las hormonas, hoy mis hormonas me están jugando chueco y entonces estoy de muy mal humor, ni siquiera quiero voltear a ver a mis alumnos. Y como les digo, las sensaciones también nos pueden afectar, ¿no? Que si tengo hambre, que si tengo frío, que si tengo sueño, que si me duele la panza, que si me duele la cabeza. ¿Y qué sucede? Que entonces encontramos con muchísimas personas que no saben controlar estos sentimientos, estas sensaciones, estas pasiones y que se dejan llevar por ellas. Nosotros no podemos ser así, ¿sí? Como catequistas, como llamados a proclamar la salvación, a proclamar el mensaje del Señor, tenemos que saber controlar esas facultades más bajas y poder tener una personalidad totalmente equilibrada. Tenemos aquí el San Pablo, dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Efectivamente, esas sensaciones de hambre, de frío, de calor, el dolor de cabeza, el dolor de estómago, todo eso nos puede afectar a nuestra forma de ser, nos puede afectar a nuestra personalidad, pero con la fuerza de la gracia, claro que lo podemos controlar. Somos imagen y semejanza de Dios y tenemos 3 facultades principalmente que son las que nos hacen personas, que es la inteligencia, la voluntad y la libertad. Esas 3 facultades nos hacen personas, nos hacen tal cual semejantes a Dios. Nada más hay 3 clases de personas que son Dios, los ángeles y los humanos. Los perros no son personas, los gatos no son personas. ¿Por qué? Porque la persona tiene que tener esas 3 facultades: inteligencia, voluntad y libertad. Vamos a ver, ¿qué nos enseña la Iglesia con respecto a estas facultades que forman la personalidad? Como les decía, nuestra personalidad está formada por muchísimos elementos y cada uno somos totalmente distintos a otros, nos hizo Dios únicos y irrepetibles, pero todos tenemos estas facultades. Tenemos 3 facultades superiores que son la inteligencia, la voluntad y la libertad. Y como les digo, son las que nos hacen semejantes a Dios y a los ángeles, las que nos hacen personas. Hay otras facultades intermedias que son también muy importantes: la memoria, la imaginación y los sentimientos y las pasiones. Y tenemos las facultades inferiores que son exactamente iguales a las que tienen los animales, que son
las emociones, las sensaciones y los instintos. Vamos a ver cada una de ellas por separado, pero así en este cuadrito es muy interesante verlos, porque últimamente como que se habla mucho de inteligencia emocional, y si nosotros vemos este cuadro, las emociones es lo menos inteligente que existe, ¿sí? Las emociones están hasta abajo. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver. La inteligencia es la que nos hace buscar la verdad. La libertad nos hace escoger el bien. Y la voluntad es la que nos ayuda a alcanzar eso que nuestra inteligencia vio y que nuestra libertad escogió. La memoria es importantísima. Ahora la han criticado muchísimo, ¿no? En la escuela. Es que solo es memorizar y eso. Claro que no. O sea, gracias a la memoria podemos regresar a nuestra casa. Gracias a la memoria sabemos el nombre de todos nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros alumnos. Gracias a la memoria nos podemos aprender los mandamientos de Dios, los mandamientos de la iglesia. Podemos saber de nuestro pasado. Es una facultad importantísima de la inteligencia. ¿Que los animales también tienen memoria? Sí, el perro sabe regresar a su casa, pero jamás se va a aprender un poema o jamás se va a aprender una tabla de multiplicar. ¿Sí? La memoria de los animales es chiquitita y la de nosotros es muy, muy, muy grande. Nosotros podemos hacer cosas extraordinarias con la memoria y no hay que dejar, porque es la moda de menospreciar a la memoria. Y es muy importante, ¿no? Para los niños que se memoricen las tablas, no tiene nada de malo, al revés, es buenísimo, es un desarrollo cerebral, un desarrollo de su inteligencia. La imaginación luego la vamos a ver con más detenimiento, pero es la que nos permite crear cosas que todavía no existen. Entonces, una maravilla. Los sentimientos no es lo mismo que las emociones, ¿sí? O sea, los sentimientos es mucho más superior. Las emociones, ¿cuáles son? Es sentirte triste, sentirte alegre, sentirte furioso, sentirte con miedo o sentir asco. Esas cosas las tienen también los perritos, también los tienen los animales. El perrito está contento y mueve su rabito, y está triste y se esconde y pone el rabo entre las piernas, y tiene miedo y sale corriendo, está furioso y te muerde, tiene asco y no come. Idéntico, ¿sí? Que nosotros. Pero los sentimientos son muy distintos. Yo puedo sentir cariño, puedo sentir ternura, puedo sentir compasión, puedo sentir coraje, odio, ¿sí? Esos son mucho más superiores que las emociones. Los sentimientos los tenemos las personas, los seres humanos, y las emociones los tienen también los animales y nosotros también. También te puedes sentir triste y también te puedes sentir contento y también te puedes sentir enojado. Las sensaciones son los 5 sentidos. Entonces, ¿qué sensación tengo a la hora que veo la luz? Pues el ojo me duele, o puedo ver o no puedo ver, puedo oír o no puedo oír, o un ruido que nos molesta, o un ruido que nos gusta, una música bonita. Esas sensaciones también las tienen los animales y son las de los 5 sentidos, ¿no? Es la vista, el olfato, el oído, el tacto. Los instintos, que es, pues tengo sueño y me duermo, pero no tienen nada de libertad y voluntad e inteligencia. O sea, simplemente tengo sueño y me duermo, y tengo hambre y como, y tengo sed y bebo, pero eso lo hago por instinto, ¿no? Entonces, nada de... Entonces, una personalidad equilibrada es la que funciona de esta manera, como está este cuadrito, que las facultades superiores manejen a las subordinadas y estas manejen a las facultades inferiores. Si logramos eso en nuestra personalidad, entonces vamos a tener una personalidad humana muy atractiva, muy equilibrada. ¿Qué pasos tenemos que dar para lograr esa madurez en la personalidad? Pues número 1, el desarrollo lo más que podamos de las fuerzas que las componen, es decir, desarrollar al máximo la inteligencia, fortalecer la voluntad, educar la libertad, un desarrollo armónico y equilibrado, es decir, que las facultades superiores gobiernen a las inferiores, que actúen de modo jerárquico y ordenado. Y vamos a ver, ahora sí, de una en una, las facultades superiores. Como les decía, son las que nos hacen semejantes a Dios. Y son lo que tenemos en común con Él, lo que tenemos en común con los ángeles, que es la inteligencia, la libertad y la voluntad. La inteligencia. La definición es la capacidad del hombre para conocer la verdad. Y tiene 4 funciones, ¿sí? El primero es analizar. Con la inteligencia podemos analizar de qué se trata
qué sé yo, una película que estamos viendo. Con el análisis podemos saber descomponerlo en cada una de sus partes, quiénes son los actores, cuál es el panorama, cuál es el contexto, cuáles son los diálogos. La inteligencia nos da esa capacidad de descomponer en partecitas las cosas que vemos, ¿sí? Si vemos un platillo riquísimo, sabemos de qué consiste y sabemos que está formado por pollo, por mole, por lo que quieran, ¿no? Podemos descomponer esa realidad en sus partes y así entenderlas mucho mejor. Si vemos un problema familiar, por ejemplo, la inteligencia nos da la facultad de ver sus causas, sus consecuencias, de dónde viene ese problema, cómo lo podemos arreglar, quiénes están involucrados. Es un análisis de la realidad. También nos da la capacidad, la inteligencia de sintetizar, que es justamente lo contrario, es resumir, ¿sí? Si nosotros vamos a ver una película, somos capaces de contar, la película a lo mejor duró 2 horas y nosotros somos capaces de contarlas en 10 minutos. ¿De qué se trató? Gracias a la inteligencia podemos hacer chiquito, podemos resumir. Y de esta manera podemos hacer cosas maravillosas, ¿no? La educación de los hijos, pues bueno, la podemos resumir en unos cuantos pasos, en unas cuantas órdenes que tenemos que dar. Todo, cualquier cosa, el preparar la sopita, el hacer la limpieza de la casa, el ir al mercado, todo nos funciona muy bien resumir, que si tuviéramos que ver toda la realidad, entonces no podríamos acabar nada. Pero la inteligencia nos ayuda a sacar las cosas principales y poder hacer un resumen. También, gracias a la inteligencia podemos relacionar, encontrar semejanzas y diferencias. Y así podemos clasificar, ¿no? Que las frutas en un lado, las verduras en otro, los niños más inteligentes, los niños menos, y poder tratar a cada persona como se merece, en justicia, ¿sí? Podemos encontrar semejanzas y diferencias tanto en las cosas como en las personas, como en pues los sucesos que pasan alrededor de nosotros. Gracias a esta relación, pues, no sé, sabemos que si comemos una sopa muy caliente no se la podemos dar al bebé porque estamos relacionando las quemadas con el calor, ¿sí? Siempre podemos encontrar semejanzas y diferencias gracias a esto. Todos esos exámenes que nos ponían en la primaria de relación a las 2 columnas, gracias a la inteligencia podemos relacionar que el caballo es el mamífero y el otro es el anfibio y el otro, sí, podemos perfectamente encontrar esas semejanzas y diferencias entre todo lo que vemos. Y una cosa importantísima que ahorita está muy destruida en la realidad, gracias a la inteligencia podemos juzgar. Es el culmen de la inteligencia, el poder contemplar algo y decidir, así, eso es juzgar, si está bien o está mal. Es el culmen de la inteligencia, solamente nosotros como personas lo podemos hacer, los animales no pueden juzgar. Entonces, muchas veces nos dicen, es que yo no soy quien para juzgar. Claro que sí, somos quien para juzgar. Nosotros perfectamente podemos. No significa que critiquemos o que condenemos a las personas, pero hacer un juicio acerca de un acto es totalmente digno de nuestra inteligencia y es el culmen de nuestra inteligencia. Entonces, claro que sí, si nosotros vemos a una persona que está diciendo mentiras, pues claro que podemos juzgar que está mal decir mentiras. Vemos a una persona que roba, está mal. Vemos a una persona que comete actos homosexuales, está mal. Y podemos juzgar, ese acto está mal o está bien, ¿sí? Podemos juzgar, eso está bonito o está feo. Eso se oye muy bien o eso no se oye bien. Ese lenguaje es correcto, ese lenguaje es grosero. Ese es un juicio que hace la inteligencia y es perfectamente válido y maravilloso poder juzgar. Es el culmen de nuestra inteligencia. ¿Qué medios tenemos que usar para desarrollarla? Porque se acuerdan que dijimos que para tener una personalidad equilibrada tenemos que desarrollar al máximo nuestras facultades. Y la inteligencia es de las de hasta arriba, de las facultades superiores que tenemos que desarrollar al máximo. ¿Cómo vamos a desarrollar nuestra inteligencia? Pues a través de la lectura, del estudio, de la reflexión, hacer ejercicios de inteligencia, también todos esos crucigramas, etcétera, funcionan muy bien para desarrollar la inteligencia, tomar cursos como este que ustedes están tomando, con conversaciones profundas con otras personas, también se aprende y se desarrolla la inteligencia. Entonces, bueno, esa es una de las facultades superiores. Hay otra facultad que es la libertad. La libertad
la definición es la capacidad del hombre para escoger el bien sobre el mal y para elegir entre dos bienes el mejor. Está totalmente confundida las personas que piensan que ser libre es hacer lo que se te antoje, o ser libre es escoger el mal. No, realmente la libertad es la facultad que nos dio Dios para poder elegir el bien sobre el mal. Se nos presentan dos realidades y nosotros queremos escoger el bien. Y cuando tenemos dos cosas buenas, poder elegir el que más nos parece bien, ¿sí? Y lo ejercemos desde chiquititos, ¿no? Que si te gusta el café con azúcar o sin azúcar, es una elección, es el uso de la inteligencia. Ahí estás eligiendo entre dos bienes el que más te gusta. Pero también tienes que elegir entre el bien y el mal muchas veces. ¿Qué me conviene ahorita? ¿Levantarme o no levantarme? Pues no levantarme es darle vida a la pereza y levantarme es a cumplir con mi deber. Bueno, pues yo escojo el bien, que es cumplir con mi deber. ¿Cómo vamos a desarrollar la libertad? Es bien importante tener una conciencia recta. Una conciencia. La conciencia es la voz de Dios que nos habla adentro de nosotros. Es la voz de Dios en el alma. Y la conciencia recta nos dice perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Y nacemos con ella. O sea, el niño desde chiquitito sabe perfectamente que decir mentiras está mal, que decir la verdad está bien, que quitar las cosas que son de otra persona está mal, etc. Nuestra conciencia la traemos dentro de nosotros, pero hay que educarla también, hay que educarla y hay que formarla. Es bien importante mantener una conciencia recta porque podemos deformarla, podemos tener una conciencia laxa, que es esas personas que, ay, no importa, hombre, dale permiso, ni te preocupes, todo está bien, no es para tanto. Esas personas tienen una conciencia laxa y es muy peligrosa porque entonces ya no distinguen el bien del mal, ¿sí? O sea, están permitiendo cada vez cosas más malas, y llega un momento en el que ya no saben qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Está la versión contraria, que es la conciencia escrupulosa. Para ese tipo de conciencia, cualquier cosita puede ser motivo de escándalo y de sentimiento de culpa, ¿sí? Que, no sé, un escrúpulo, por ejemplo, sería, pues no sé, desabotonarme, ¿no? Si me desabotono este botón, entonces ya estoy enseñando el cuello y entonces un acto malo. Pues no hay que exagerar tanto. Esos escrúpulos están mal, que si enseño el tobillo, entonces estoy fomentando la lujuria de los hombres. No, tampoco. Hay que tener una conciencia recta, ¿sí? Al mal llamarle mal y al bien llamarle bien, pero no exagerar, que si me comí un dulce, entonces ya pequé de gula, que si me comí un pan, entonces ya cometí un pecado también de gula. No es cierto. Entonces hay que formar bien la conciencia, saber perfectamente dónde está la virtud y dónde está el pecado, para entonces no caer ni en la laxitud ni en los escrúpulos. También podemos tener una conciencia domesticada, que es cuando no nos queremos dar cuenta de que lo que estamos haciendo está mal. Por ejemplo, unas personas divorciadas, vueltas a casar, que en un inicio supieron que estaban cometiendo adulterio, pero después se empezaron a autoconvencer de que realmente lo que estaban haciendo está bien y terminan creyéndosela, ¿sí? Terminan domesticando a base de estarle dando jalones a la conciencia para que ya no les llame la atención, para que ya no les moleste, y entonces la domestican. También puede haber conciencias ignorantes, que esas son peligrosas, porque si es la ignorancia porque nunca nadie nos dijo que estaba mal eso, y de veras no teníamos manera de saberlo, pues bueno, pero también puede haber una ignorancia culpable. No me enteré que estaba mal porque no me quise enterar. Entonces, esa conciencia ignorante es culpable totalmente. Entonces, que dices, bueno, es que yo nunca leí el catecismo, entonces no me enteré que estaba mal la fecundación in vitro. Pero ahí está el catecismo, o sea, no es que alguien te lo haya ocultado, ¿sí? Entonces, hay que ver hasta dónde es una ignorancia no culpable o una ignorancia voluntaria. No me quise enterar y entonces cometí el pecado, dizque sin darme cuenta. Y la otra conciencia es la conciencia dormida. Es esa conciencia que está tan metida en el mundo que ya no se da cuenta, ¿sí? Hay muchísimas conciencias dormidas ahorita,
porque están metidas pues, en el ruido de los antros, de las discotecas, de la música, de las noticias, que ya no se enteran de cuándo están haciendo algo bien o algo mal. Tienen la conciencia totalmente dormida, la conciencia ya no les llama la atención cuando algo malo está sucediendo. Pasamos a la tercera facultad superior. Es la capacidad de llevar a cabo las decisiones tomadas por la inteligencia y la libertad. Entonces, la inteligencia ve claramente cuál es la verdad, cuál es el bien. La libertad lo escoge. Y la voluntad es la que nos da de la facultad para alcanzar ese bien que ya vimos. Porque de nada sirve si yo me doy cuenta de lo que tengo que hacer, libremente lo escojo, pero luego no hago nada. O sea, por ejemplo, me meto a la universidad, quiero estudiar una carrera, veo tal cual que lo que tengo que hacer es inscribirme, veo la bondad de tener una carrera universitaria, la elijo, me inscribo, bla, 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 y luego, por falta de voluntad, no estudio, no presento los exámenes, no hago las tareas, pues de nada sirvió. Entonces, la inteligencia descubre el bien que quiere, la libertad lo escoge y la voluntad es la que lo alcanza. Entonces, es bien importante formar la voluntad con ejercicio, ejercitando la puntualidad, la obediencia, el sacrificio, diario con poquitas cosas, de manera que nuestra voluntad se vuelva fuerte y podamos alcanzar ese bien que vimos con la inteligencia y que elegimos con la libertad. Después vienen las facultades subordinadas, que les decía son la memoria, la imaginación y los sentimientos. Y las pasiones también, que están dentro del lado de los sentimientos. La memoria. La memoria nos permite recordar sucesos pasados. Es un almacén de experiencias y de datos. Entonces, es la fuente del aprendizaje. Si yo un día, qué sé yo, le dije mentiras a mi mamá y me sentí súper mal, para la próxima vez que yo quiera decir una mentira, me voy a acordar de eso que sentí y ya no lo voy a hacer. Gracias a la memoria, sabemos lo que vale el dinero porque ya lo hemos usado, podemos contar, podemos todo, darnos cuenta de recordar quiénes son nuestros papás, recordar dónde está nuestra casa, recordar los nombres de nuestros hermanos, recordar la música, aprendernos poemas, aprendernos las tablas de la suma, de la resta, de la multiplicación. Es una cosa maravillosa tener memoria. Si no la tuviéramos, entonces estaríamos perdidos totalmente, ¿sí? Ya no saldríamos de la casa, ya no sabríamos cómo regresar, veríamos las caras y no sabríamos quiénes son, no nos acordaríamos de los nombres, veríamos un paisaje y no sabemos a qué lugar corresponde, veríamos un mapa y no recordaríamos en dónde está en nuestro país, no podríamos contar monedas. La memoria la estamos usando continuamente, el saber que el jitomate se llama jitomate y el limón se llama limón, sabernos los nombres de nuestros alumnos, todo el tiempo estamos usando la memoria. Es una facultad maravillosa, maravillosa saber que tenemos que llegar a tal hora, que nos tenemos que levantar a tal otra. Todo está guardado en nuestra memoria y continuamente estamos sacando esos elementos que tenemos ahí guardados para saludar a las personas con su nombre, para entregar el dinero adecuado, para todo lo que hacemos estamos utilizando la memoria simplemente para acordarnos de nuestro nombre, ¿no? Y ahora con tantas contraseñas que tenemos que usar, ¿no? Que si prendemos el teléfono, pues acordarnos de nuestra contraseña para abrir el email, para mandar un mensaje. Es muy importante la memoria. Pero debe estar al servicio de la inteligencia, de la libertad y la voluntad, ¿sí? Justamente la inteligencia dice, a ver, voy a buscar qué es lo que es bueno, y entonces la memoria le manda información pasada para que entonces la inteligencia pueda encontrar más rápida la verdad. También la libertad, ¿no? En el momento en el que vas a escoger algo, me voy por este camino, me voy por este otro oscuro, por el camino iluminado por el oscuro, la memoria inmediatamente le manda mensajes de peligro, de decir, acuérdate que si te vas por lo oscuro te da miedo, si te vas, ¿sí? Acuérdate que la vez pasada que tomaste ese café caliente te quemaste la garganta, entonces no lo tomes. Entonces le ayuda a la libertad, está al servicio de la libertad. Y también está al servicio de la voluntad porque le va recordando a la voluntad qué es lo que tiene que hacer
para seguir adelante, ¿no? Y para fortalecerse. Por ejemplo, le dice, acuérdate que la vez pasada que no estudiaste, pues reprobaste el examen. Entonces eso alimenta la voluntad y la voluntad empuja para poder conseguir ese bien que queremos. Después viene la imaginación. La imaginación, les decía, es la capacidad de crear en el pensamiento algo que todavía no existe. Es una fuente maravillosa de creatividad. Con la imaginación, pues podemos soñar miles de cosas, planear nuestra casa, planear viajes, planear paseos, planear comidas, planear todo lo que podemos hacer para ser felices a los que nos rodean. Ahí está la imaginación, pero está muy importante que esté al servicio de la inteligencia, libertad y voluntad. Santa Teresa le llamaba la loca de la casa. Hay que controlarla, porque si no controlas la imaginación, te puedes imaginar cosas terribles. Te puedes imaginar que tu suegra está hablando mal de ti, que te volteó a ver feo, que tu marido te está engañando con no sé quién, o tu mujer que está haciendo cosas así. Puedes empezar a imaginarte una serie de cosas que no son ciertas y la imaginación te puede manipular totalmente. Entonces, muy importante que esa imaginación lo usemos para cosas buenas, para esa creatividad, para ser felices a los demás y no para estarnos imaginándonos chismes y cosas así y después estarlos promulgando. Entonces, muy importante que la loca de la casa esté bien controlada por la inteligencia, la libertad y la voluntad y que lo usemos en ese momento. A ver, imaginación, necesito ahorita que me digas qué voy a hacer para llamarle la atención a mis niños ahorita que les voy a contar un cuento, ¿no? Ayúdame por favor, imaginación, a darme un menú delicioso para hacer feliz a mi familia hoy en la tarde que lleguen. Ayúdame, imaginación, para decirme cómo puedo hacer que este poco dinero que tenga me rinda. La imaginación es maravillosa, pero hay que controlarla. Después vienen los sentimientos y las pasiones. Los sentimientos, como les decía, son distintos a las emociones, totalmente distintos. Los sentimientos es algo mucho, mucho más superior. Son reacciones de la sensibilidad ante los acontecimientos. Entonces, una persona sensible a los acontecimientos, a las situaciones, a las personas. Como ejemplo es el sentimiento, es el amor, la ternura, la compasión, el agradecimiento y también les hablaba el odio, el deseo de venganza, la envidia. O sea, todas esas son sentimientos que puedes sentir ante un acontecimiento, ante una persona, pero también deben de estar gobernados por la inteligencia, la libertad y la voluntad. Muchas veces no los podemos, o sea, de hecho no los controlamos cuando los sentimos, ¿no? Yo veo a una persona sin piernas y siento compasión, siento ternura, siento ganas de ir a abrazarla porque me nace. Pero la inteligencia a lo mejor me dice, oye, no, espérate, no vayas a correr porque fíjate que hay un coche en medio, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que controlar esos sentimientos, ¿sí? Si yo veo, no sé, siento odio y deseo de venganza contra alguien que me hizo algo daño, ese sentimiento no lo gobierno yo, lo sentí, ¿sí? Lo sentí. Pero la inteligencia perfectamente puede gobernarlo para decir, no porque sientas ese odio que lo sentiste en ese momento vas a salir a cuchillar a la suegra, ¿sí? Entonces, muy importante tener esos sentimientos y esas pasiones es totalmente bueno, ¿sí? Cualquier sentimiento que tengamos es una reacción de la sensibilidad hacia eso que está pasando por nosotros. Entonces, no por tener ese sentimiento es que estemos haciendo algo malo, pero esos sentimientos nos pueden llevar a algo bueno o a algo malo y la inteligencia, la voluntad y la libertad es las que los tiene que gobernar. Si yo veo a una familia que no tiene comida y pues ya mi sentimiento me dice, dale todo lo que tienes, qué padre, pero a lo mejor estoy dejando sin comer a mis hijos, entonces la inteligencia me tiene que dictar qué tengo que hacer, ¿sí? Para hacer el bien a los demás y hacer el bien también a los que tengo más cerca. Las pasiones son parecidas a los sentimientos, pero más bravas. Los sentimientos como que surgen de la sensibilidad a la hora de ver algo. Y las pasiones las traemos dentro. Yo puedo ser una persona muy floja por naturaleza, o muy iracunda, o muy envidiosa, o muy avariciosa,
O sea, son básicamente las fuerzas que traemos adentro de nuestra naturaleza caída, de nuestra naturaleza enferma por el pecado original y que nos pueden llevar a los pecados capitales, tal cual. Entonces, los pecados capitales, como ustedes saben, son lujuria, envidia, gula, avaricia, soberbia, pereza, ira. ¿Sí? Son los 7 pecados capitales y los podemos sentir dentro de nosotros. Unos más fuerte que otros, ¿no? A lo mejor yo tengo una vecina que es muy perezosa y yo soy muy iracunta y la otra es muy envidiosa y la otra es muy avara y la otra, etcétera. Pero si esas pasiones, esas fuerzas que traemos adentro, las gobernamos por la inteligencia, la voluntad y la libertad, se pueden convertir en algo muy bueno. Es como el caballo que les escogí aquí en esta imagen. Es un caballo bronco, un caballo sin domesticar, un caballo sin domar. Entonces, así, pues puede ser peligrosísimo el caballo. Si nos lo paramos enfrente, se puede parar de manos y aplastarnos la cabeza y matarnos. Pero un caballo domesticado nos puede servir como gran amigo y como gran herramienta y como gran compañero, ¿sí? Entonces, las pasiones así son. Las pasiones pueden ser muy buenas si las sabemos controlar. Por decir algo, yo soy muy iracunda, entonces me enojo facilísimamente, pues en vez de aplastar ese enojo y de convertirme en una persona que me importa muy poco lo malo que le hagan a los demás, es encontrar cómo encauzar ese enojo para las cosas buenas, ¿sí? Si me enoja, entonces que me enoje la injusticia, que me enoje las cosas malas, para entonces yo buscar hacer el bien. Que si soy muy avariciosa, siempre todo lo hago por dinero, bueno, vamos a aprovechar eso para meterle ganas de trabajar y sí ganar dinero para después repartirlo con los demás. O sea, es muy fácil que esas pasiones se vayan hacia el pecado o convertirlas en virtudes extremas. Hay que saber encauzarlas, siempre controlándolas por la inteligencia, la voluntad y la libertad. Entonces, estas fueron las facultades subordinadas, que si se acuerdan del cuadrito inicial, hasta arriba están la inteligencia, la voluntad y la libertad, en la parte de en medio están la memoria, la imaginación y los sentimientos, y pasamos a las facultades inferiores, que son las que tenemos en común con los animales. Les digo, son las emociones, las sensaciones y los instintos. Entonces, las emociones son tal cual los emoticones que ponemos en nuestros mensajes de WhatsApp, son reacciones primarias ante las situaciones. Estoy alegre, me siento triste, me da miedo, me enoja muchísimo, me da asco, me da sorpresa. Entonces, les digo, es lo que tenemos en común con los perritos y los gatitos. El perro está alegre y mueve la colita y está triste y mete el rabo atrás el rabo entre las piernas. Le da miedo y sale corriendo, está enojado y te muerde, le da asco y no come la comida, o se sorprende, ¿no? O sea, lo asustas a la hora de aparecer sorpresivamente. Entonces, esa es una reacción totalmente primaria. No podemos dejar que esto gobierne nuestra vida, ¿no? Es que hoy como amanecí triste, entonces todos me tienen que consentir a mí, yo no voy a hacer nada. Es que hoy amanecí muy enojada y entonces no les voy a dar de comer. Es que hoy, no sé, me dio miedo el quedarme sola y entonces me metí abajo de la cama y ya no trabajé nada. No podemos obedecer a las emociones. Tenemos que obedecer, lograr que la inteligencia maneje las emociones, que la inteligencia, la voluntad y la libertad controlen esas emociones. Si me siento muy triste, perfecto, qué bueno que te sientas triste, pero tienes que hacer esto y esto y esto y esto, entonces a superar la tristeza. Que es que hoy como estoy feliz, entonces abrazo a todos. No, momento, a ver, vas a hacer enojar a la esposa del Señor si lo abrazas. Entonces no te puedes tampoco dejar llevar por ese gozo y alegría. Que me da miedo y entonces ya no llegué a ningún lado porque me dio miedo subirme al camión. No puedes dejarte llevar por el miedo. Estas emociones son totalmente animalescas, entonces la inteligencia, la voluntad y la libertad tienen que poderlas controlar. Las sensaciones son reacciones de los 5 sentidos, no tienen nada de inteligentes, simplemente las sentimos porque tenemos los 5 sentidos, ¿sí? Entonces,
Les decía, son la vista, el oído, el olfato, el tacto, en fin. Son reacciones a la luz, a los colores, al ruido, a las texturas, el frío, el calor, los sabores, los olores, el gusto. Ese es el que se me olvida siempre. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Entonces, que yo siento placer a la hora de tomar algo dulce, pues sí, qué bueno. Entonces, no tiene nada de virtuoso el que me guste una comida o no me guste la otra, o que tenga calor o que tenga frío, y no puedo dejar que esas sensaciones también gobiernen mi vida. Es que hace tanto calor que entonces no puedo ni pensar y ya mi clase va a ser horrorosa porque hace mucho calor. O hace tantísimo frío que no quiero salir de mi casa, entonces no voy a ir a dar mi clase de catecismo ni voy a dar nada. No voy a ir ni a trabajar. Ay, es que me pica tanto este suéter que entonces ya me puse de mal humor y tampoco voy a hacer mi trabajo. Es que esta comida está muy insípida y entonces se la voy a aventar en la cara a mi suegra que la cocinó. Es que como huele muy feo, entonces ya no voy a pasar por ese camino y no voy a llegar a tiempo al trabajo. No podemos dejar que esas sensaciones que vienen de los 5 sentidos nos gobiernen. Son una herramienta maravillosa que nos dio Dios porque son las que nos ponen en contacto con la realidad, ¿sí? Yo puedo distinguir perfectamente la luz, los colores, son unas cosas maravillosas, los paisajes, las texturas, los sabores, todo eso maravilloso que me pone en contacto con el mundo de afuera. Yo que estoy aquí adentro me ponen en contacto con el mundo de afuera, pero tenemos facultades superiores que los tienen que controlar. Entonces, no porque algo no me gusta ya se lo voy a aventar en la cara a alguien, sino que tenemos que saber controlar, ¿sí? Que tengo mucho calor, sí, que bueno que tengas mucho calor, pues vamos a abrir una ventana, vamos a quitarte el suéter, vamos, no sé, pero no tenemos por qué dejar que estas sensaciones gobiernen nuestra vida o nos lleven a actuar mal. Tenemos que regirlos por la inteligencia, la voluntad y la libertad. Y los instintos es la facultad más baja de todas, porque también es totalmente semejante a los animales. Son instintos, unos dones maravillosos que Dios nos dio para sobrevivir. Simplemente tenemos los instintos para sobrevivir. Entonces nos dio el sueño y nos dormimos y nos da la sensación de hambre para comer y nos da la sensación de sed para beber. Si no tuviéramos esos instintos nos moriríamos, o sea, no nos daríamos cuenta que tenemos que comer, no nos daríamos cuenta que tenemos que beber, no nos daríamos cuenta que tenemos que dormir. Entonces, gracias a esos instintos, pues nuestra vida la llevamos a cabo. Pero no podemos dejar tampoco que los instintos gobiernen nuestra vida. A veces que tengo tanto sueño que aunque tenga que estar en clase me voy a dormir. No, ¿sí? Hay que gobernar esos instintos. Son muy buenos, son maravillosos, gracias a ellos sobrevivimos, pero tienen que estar gobernados por las facultades superiores. Inteligencia, voluntad y libertad son capaces de dominar estos instintos y decir cuándo vamos a comer, cuándo vamos a dormir, cuándo es el debido momento para alimentarnos, para dormirnos, para beber, etcétera, todo lo que nos ordena nuestros instintos. Entonces, vamos a concluir, simplemente es eso. Para tener una personalidad equilibrada, una personalidad humana atractiva, tenemos que desarrollar al máximo nuestras facultades, pero siempre con las facultades superiores que gobiernen a las subordinadas y estas a la vez gobiernen a las inferiores. Porque si volteamos el organigrama al revés y dejamos que nos gobiernen nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestros instintos, pues no va a funcionar, no vamos a tener una personalidad totalmente desequilibrada. Si dejamos que la memoria gobierne a la inteligencia, tampoco va a funcionar, porque la memoria puede acordarse de cosas terribles, ¿no? Y es cuando decimos el resentimiento, es que me acuerdo que esa mujer me vio fea una vez y entonces por culpa de eso, como ya me lo estoy recuerde, vuelvo a tener resentimiento y hago cosas malas. Entonces no podemos dejar ni que la memoria, ni la imaginación, ni los sentimientos tampoco gobiernen nuestra vida. Nuestra vida tiene que estar regida por la inteligencia, la libertad y la voluntad, que son
las facultades que tenemos semejantes a Dios. Y es donde vamos a recibir la gracia santificante, que es la que nos va a dar fuerza para gobernar bien todas las demás facultades. Ahorita vamos a hablar, terminando esta presentación, fíjense bien, es a ponerle ritmo, es la actividad que vamos a tener en esta clase, pero al rato les abro los micrófonos. Dice, vamos a pensar en esta pregunta: ¿cómo lograr que las facultades superiores gobiernen a las inferiores? Y quiero que cada uno de ustedes o varios de ustedes me digan, o sea, que nos digan a todo el grupo qué han pensado, cómo podemos lograr algún medio para lograr que esas facultades superiores gobiernen a las inferiores. Aquí tenemos el resumen de lo que hemos visto el día de hoy. Algo que no debes olvidar: la madurez humana se logra con el desarrollo de las facultades y su jerarquización. Aquí esta imagen que les escogí, pues es 3 niveles, hasta arriba deben de estar. Este monito rojo simboliza la inteligencia, la voluntad y la libertad. Los monitos amarillos simbolizan a la memoria, la imaginación y los sentimientos, y los monitos azules simbolizan a las facultades inferiores, que son las emociones, las sensaciones y los instintos. Y para terminar, vamos a ponerle el ponle sabor a tu vida. Es la tarea o el propósito que nos vamos a quedar para la siguiente semana. Y dice: jerarquiza tus facultades y da siempre el primer lugar a las superiores, que son las que nos caracterizan como personas, imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que nos vamos a quedar como propósito. Vamos a pensar en cada acción, en cada reacción que tengamos, a ver quién me está gobernando. ¿Me están gobernando mis sensaciones? ¿Me están gobernando mis sentimientos? ¿Me está gobernando mi imaginación? O tal cual me estoy pensando, me estoy portando como lo que soy, imagen y semejanza de Dios, gobernada por la inteligencia, la voluntad y la libertad. Perdón. Esta es la tarea que vamos a hacer para la siguiente clase, y es tal cual, son las páginas 43 y 44 de su cuaderno. Van a contestar estas preguntas: ¿cómo puede un catequista determinar la imagen correcta del ser humano? ¿Cuáles son las facultades superiores? ¿Cuáles las subordinadas? ¿Qué es la voluntad? Etcétera, ¿no? Son esas 12 preguntas que tenemos de tarea. Ahora les voy a abrir los micrófonos para que entonces podamos comentar. ¿Se acuerdan? Era decir a los demás qué medio podemos poner para que las facultades superiores gobiernen a las inferiores.